Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy tenemos como invitado al doctor Enrique Salas Romer, ex candidato presidencial, ex gobernador de Carabobo. Enrique, ha habido mucha especulación recientemente porque alguna gente piensa que tú has lanzado tu candidatura ya a la opinión pública. Y estaba viendo una encuesta el otro día. Me llamó la atención que hay muchísima gente que está de acuerdo y muchísima gente que está en desacuerdo. Entre la muchísima gente que está de acuerdo, la gran mayoría son opositores al gobierno. Pero hay también una parte de partidarios del gobierno que está de acuerdo. Y entre los opositores, la mayoría son partidarios del gobierno y la minoría son partidarios de la oposición. Entonces, está ese elemento ahí en el aire de tu candidatura, si es oportuna, si no es oportuna, ya tú nos comentarás sobre eso. Cuando en días pasados el presidente de la República nos sorprende con un show televisivo de esos en donde regalan corotos, solamente que aquí los corotos te los regalan para el año 2021, ¿no? Y tenía ahí al teniente Cabello que le reía los chistes, le acomodaba las cosas, aunque estaba un poco desacomodado porque el show no salía del todo bien. Pero lo que me llama la atención es que vi el regreso glorioso de Frijolito, porque está Chávez instalado ahí con Cabello en su show ese televisivo, con unos estudios maravillosos y unos equipos a todo meter, ojalá los tuviéramos nosotros así. Y de repente de una pantalla sale Frijolito y voló y bueno, nos dio un espectáculo maravilloso. Entonces, yo no sé si es que tú le cediste Frijolito al presidente Chávez. Mira, yo creo que atando las dos preguntas, lo que quiere decir que ya el caballo llegó a Miraflores, y ahora viene el jinete, ¿no? Está bien. ¿Y cómo está el caballo, por cierto? Tú sabes que anda enamorado, Marcelo. ¿El caballo está Sí, enamorado? tipo un caballo. Oye, ojalá que no se contagien en Miraflores de eso. Está enamorado, le di sabana, fue un caballo bastante mayor, y ahora anda enamorado de una yegua, y cada vez que lo quiero montar, corre, se me escapa, ¿no? Bueno, entonces tú piensas que es que el caballo llegó a Miraflores. Y eso fue Llegó, un y detrás, slip freudiano del no, presidente. y detrás van a venir los periodistas, que hoy es su día. Hoy es su día, así es. Señor. ¿Y qué piensas tú de cómo empezó el Día de los Periodistas con este lamentable episodio, con esta agresión a Marta Colomino? Mira, por supuesto que es lamentable, es cobarde, es canalla. También hubo agresión a algunos periodistas, entiendo que en la Plaza Bolívar. Sí, unos periodistas nuestros. Pero todo eso, Marcel, tal como ocurrió con Enrique Fernando, el gobernador de Carabobo, mi hijo, son actos de provocación dirigidos a buscar la polarización sin la cual el régimen no puede sostenerse. Los antiguos emperadores se sostenían en base a pan y circo. Con ayuda de la oposición, se ha convertido, es decir, un gobierno de circo y Pero nada fíjate más. que el circo lo puede hacer solo. Cuando yo veía el show del teniente coronel y su ayudante el teniente, ellos no necesitaban a la oposición para hacer ese circo. Sacaban ahí al teniente Rodríguez, uno que estaba, por cierto, uno de los responsables de la debacle del Canal 8, ahora va a construirnos casas para el 2021. Pero todo aquello uno se da cuenta que era de utilería, pues. La repavimentación de las autopistas que hizo la democracia. Bueno, la obra grandiosa fue la construcción de la autopista. La repavimentación es lo menos que podían hacer, que estaba llena de huecos. Que van a construir unas casas para dentro de 5 años. Entonces, no tenemos pan, pero el circo no requiere de la oposición. El circo lo hace Sí el presidente no, permanentemente. sí requiere, porque este circo es para que el circo tenga oyentes, para que la gente esté pendiente. Tú necesitas crear una tensión que haga a la vez que la gente se olvide de sus problemas reales. Mientras nosotros estemos ventilando nuestras angustias, mientras nosotros estemos expresando nuestras preocupaciones, mientras nosotros en vez de buscar o trabajar para el referéndum estemos haciendo tortazos, catiazos, petarazos, guairazos, el país entretenido no se va a acordar de sus problemas que son gravísimos. Yo creo que hemos tenido, me decía un
un hombre bien inteligente, uno de los grandes analistas de opinión, tú lo conoces, pero no vale la pena mencionarlo, que normalmente, o a través de las edades, el ser humano ha estudiado muy bien los hábitos del animal que quiere cazar. De hecho, en Venezuela tenemos aquel dicho que parlapa madrugadora, perro que duerme en la cueva, ¿no? Entonces agregaba, nosotros hemos estudiado muy bien a Chávez, pero no para cazarlo, sino para imitarlo. Entonces, el gran problema que tenemos y la única razón por la cual se sostiene con un nivel mínimo de popularidad este gobierno es porque nosotros hemos impedido con esa tensión que le hemos impreso al proceso político, que la gente se dé cuenta de la gigantesca penuria social que está viviendo. Ahora, ¿cómo haces tú para que la gente no se indigne cuando traen miles de cubanos, que esos sí tienen trabajo y comida y comodidades, mientras hay millones de venezolanos desempleados? O cuando tú ves generales y coroneles afectos al teniente coronel robando a mansalva y la gente muriéndose de hambre en las calles, los hospitales en el más absoluto abandono. ¿Cómo quieres tú que la gente no se indigne cuando esa cosa pasa? Yo leía en Tal Cual en estos días una denuncia del saqueo que están haciendo desde el Ministerio de Hacienda con unos bonos de deuda pública. Y no estamos hablando de millones de bolívares, estamos hablando de centenares de millones de dólares. Y el fiscal sin hacer nada, el contralor sin hacer nada, el presidente sin hacer nada. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo quieres tú que la gente no se indigne cuando ve eso? Cuando ve que sus niños se mueren en los hospitales de mengua, por desidia, por abandono, que no hay empleo. O sea, Venezuela es el país con el índice de desempleo más alto en este continente. Sí, pero muchas veces quien se indigna no es el que está sufriendo el problema. Y nosotros tendemos a generalizar en lugar de tomar testimonios de aquellos que están sufriendo, que son gente sencilla, que están siendo profundamente afectados. Ahora, esto tiene dos cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, que tenemos que mordernos la lengua, porque sabemos que es una estrategia, una táctica. O sea, tu tesis o tu hipótesis es que la estrategia de Chávez es provocar. Todos tenemos sangre en el cuerpo, Marcel, y yo te confieso que más de una vez me tengo que morder la lengua. Yo me imagino que el gobernador de Carabobo, cuando le cierran las puertas y le ponen unos militares enfrente, le dice: usted, gobernador de Carabobo, anfitrión de este evento, no puede entrar. Debió haber sentido todo tipo porque también, de rabia. Pero no la expresó, dejó que los hechos hablaran, ¿no? Esa es una cosa. Lo otro es que nosotros no nos hemos dado cuenta de que este hombre ya se va y que está en su último año de gobierno y que lo que tenemos que comenzar es hablar del futuro. Bueno, en su último año de gobierno sí logramos el referéndum revocatorio, pero él va a hacer todo lo posible para impedirlo. Podrá hacer lo que quiera, pero no lo va a poder evitar. ¿Por qué? Bueno, porque no lo va a poder evitar a menos que nosotros caigamos en la provocación, Marcel. Hay una mayoría abrumadora de personas que lo quieren, y no solamente personas que están contra su gobierno, sino personas que están del otro lado y que sienten igualmente que Venezuela tiene que tener una salida electoral, una salida pacífica, una salida constitucional, que es la única manera de evitar un drama mayor, una guerra civil, un derramamiento inútil de sangre. Entonces, si nosotros nos mentalizamos, nos ponemos gringolas, como le hacen a los caballos de carrera, para que no miren para todos lados, y nos concentramos exclusivamente en el referéndum, cosa que no está haciendo la coordinadora, que después de firmar aquel acuerdo supuestamente tan vendido al mundo entero como una seguridad, como un instrumento que con seguridad nos iba a llevar al referéndum, se ha dedicado a organizar marchas, y marchas partidistas y no marchas que realmente responden al sentimiento de las grandes masas de personas que están sufriendo. Si nosotros no nos concentramos en el referéndum, si nos concentramos en el referéndum es inevitable. Y al ser inevitable, lógicamente será el primer paso para ir a unas elecciones presidenciales. No, claro, una vez que se dé el referéndum, bueno, si lo gana
el presidente Chávez, él se quedará los 3 años que le quedan de gobierno y si lo pierde, a los 30 días tiene que haber una elección. Está bien, pero eso es un referéndum, que yo no lo llamo revocatorio, yo lo llamo referéndum constitucional, porque podría ser también confirmatorio, como tú lo estás señalando. Pero es el momento en que los venezolanos vamos a decidir ir a elecciones. Y eso me trae de regreso a la pregunta tuya inicial, cuando tú hablabas de que la gente dice que si yo me lancé y que no me lancé. El hecho de que me haya lanzado o no me haya lanzado realmente no viene al caso porque la percepción fue que me lancé. Pero es que a veces hay que avanzar para unir, en lugar de unir para avanzar. Yo noto mucho una tendencia entre muchos factores de la oposición, y nosotros no nos consideramos de la oposición, sino somos una alternativa de poder, representantes de una revolución, la revolución de la sociedad civil, de los vecinos, que nace con el proceso de descentralización. Pero hay unos factores importantes de la oposición que lo que quieren es amuñuñarse y no se dan cuenta de que no le están mostrando al país ningún tipo de liderazgo y que además no le están señalando qué viene después de Chávez. Si tú te ubicas en el caso del presidente Caldera, que con todos los errores que pueda haber cometido en su último gobierno, ha sido un hombre honorable, recto, con una serie de virtudes. Tú veías su popularidad estaba en el suelo. Pero si lo hubieran ofendido, si nos hubiéramos lanzado al ataque de él sin tomar en cuenta que estaba saliendo del poder, con su seguridad habría tenido 30, 40 o 50% de las personas que le habrían brindado su apoyo simplemente porque no era correcto. Y lo mismo ocurre con Hugo Chávez. Es una persona que nadie en su acuerdo podría poner los dineros en sus manos. Fíjate, déjame desarrollar esto un segundito. Los Estados Unidos, para que veas las aberraciones en que hemos caído los venezolanos, decidieron que su mejor cantera de liderazgo eran los gobernadores. Eligen a Jimmy Carter, gobernador de Georgia, después a Ronald Reagan, gobernador de California, después hay un paso intermedio cuando el padre Bush, que había sido además vicepresidente, asume el poder, luego viene Bill Clinton, gobernador de Arkansas, ahora George Bush hijo, gobernador de Texas. Tú te vas a Europa y encuentras que el primer ministro alemán viene de ser gobernador. Te vas a Francia y encuentras que Chirac fue por muchísimos años alcalde de París. Te vienes a Latinoamérica, encuentras a Vicente Fox, gobernador, presidente de México. A Uribe, Álvaro Uribe, gobernador, presidente de Colombia. Ahora tenemos en Argentina también un gobernador electo. Y nosotros escogimos, y no quiero que se sienta peyorativo porque no es una ofensa para nadie, el ejercicio militar, todo lo contrario, son los hijos, son los representantes, son los herederos de ese glorioso ejército libertador que nos dio la independencia. Sí, yo tenía entendido que el ejército venezolano lo fundó Juan Vicente Gómez. No, pero el ejército en su sentido simbólico nace con... Pero a dónde voy a lo siguiente, ¿cuál era la experiencia del presidente actual? Él lo confesó, recuerdo que en la reunión de Fedecámara a la cual ambos asistimos, él confesó que él solamente había manejado una cantina militar. Entonces, en lugar de nosotros aprovechar esa cantera gigantesca que tenemos de gobernadores y alcaldes, electos a partir de 1989, que hemos cabalgado sobre esa ola modernizadora que es la descentralización, no los tomamos en cuenta. ¿Tú piensas que Venezuela tiene una administración de cantina militar? Bueno, no quiero ofender, ¿no? Pero es que una cantina militar no es otra cosa que un pequeño bar, un sitio donde pasar un buen rato. Tú no puedes manejar el país como se maneja una cantina militar. Y ni siquiera lo puedes manejar como lo maneja una empresa. Mira, cuando yo fui electo gobernador, habiendo tenido bastante experiencia empresarial a lo largo de mi vida, de gerencia, y habiendo pasado 5 años en el Parlamento venezolano, mira, Marcelo, tú tienes que aprender muchísimas cosas, porque la política es terrible, es difícil. Tú tienes una serie de situaciones que a veces son complicadas. Es como si tú eres capitán de un barco que sabes que debes llegar a un determinado destino, pero de repente te sorprende una tormenta que no tiene nada que ver con tus planes y que no tiene nada que ver con los intereses del país, pero que sin embargo tú de alguna manera tienes que sofocar sin perder el sentido de dirección. Bueno, esa experiencia no la tenía Hugo Chávez, esa experiencia no la han tenido muchos presidentes venezolanos y esa experiencia es la que yo pienso que tiene que salir adelante y por eso hemos dado un paso adelante, pero no solamente nosotros, sino pidiéndole a todos aquellos que tienen aspiraciones, si es que las tienen,
Y si es que además tienen el guáramo de enfrentarse a lo que se va a heredar aquí, porque el próximo presidente va a recibir una cosa terrible y va a tener solamente 2 años para medio arreglarlo. Bueno, que le digan al país que quieren, que están a la orden, por lo menos que están disponibles, y después del referéndum ya la nación se habrá hecho una idea de cuál de nosotros puede hacerlo mejor. Porque la próxima batalla electoral, Marcel, va a ser entre el hombre que divide y aquel venezolano o venezolana que muestre que tiene las mejores credenciales para volvernos a unir a todos los venezolanos sin exclusión. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que habláramos un poco más sobre esto. ¿Cuál es el país que tú crees que va a heredar el próximo presidente? ¿Cuál es el país que nos va a dejar el teniente coronel Chávez? Ya regresamos. Hace un momento tú comentabas que al próximo presidente le iba a quedar una Venezuela en condiciones muy difíciles. ¿Cómo piensas tú que va a ser esa Venezuela y cuáles son los retos que tú crees que tiene el próximo presidente? Hay un reto que no va a tener. Mucha gente dice, se van a tener que tomar medidas muy duras. Eso no es cierto. Medidas más duras que las que ha tomado este gobierno. Imposible, Marcelo. Compáralo con el gran viraje de Carlos Andrés, con las medidas del paquete de... Bueno, nunca había... el peor momento del gobierno del presidente Caldera, que es tal vez el que ha tenido más dificultades en los últimos 20 años, el desempleo era la mitad del desempleo que hay hoy en día. Por eso, entonces aquí se ha devaluado la moneda, no es un control de cambio siquiera. Aquí se han ahuyentado a decenas de miles de empresas, aquí se ha generado 1,5 millones de nuevos desempleados, más de la mitad del país está vendiendo perolitos en la calle. Es decir, nosotros no necesitamos un ajuste como los anteriores. Yo creo que el paquete Chávez es un paquete mucho peor y hasta cruel, porque eliminaron también los programas sociales que en otras épocas más o menos paliaban la situación. Pero lo que sí hay que hacer... Bueno, ahora montaron Mercal. Tienen un programa social ahí, Mercal. Yo no sé si ayuda a los pobres, pero a los que lo administran parece que sí los ha ayudado mucho. Con toda seguridad. Y la gente se da cuenta de eso, ¿no? de que hay muchísimo más corrupción que antes. Pero entonces, a donde iba con relación a las medidas, yo digo, la primera medida que hay que tomar, bueno, déjame comenzar de nuevo. El proyecto de país del que tanto se habla, ya existe. El proyecto de país no es otra cosa que, aquí hay 2 proyectos de país. Uno que se incubó en la oscuridad de los cuarteles, que revienta o aflora en el año 1992 y que se hace gobierno nacional con el triunfo de Hugo Chávez. Y otra revolución, que yo le he llamado muchas veces la revolución de los vecinos, la revolución de la sociedad civil, que nace con la elección de los primeros gobernadores electos por voluntad popular y que ha traído esa cantera de liderazgos ya experimentados a los cuales te hice referencia anteriormente. Entonces, nosotros no tenemos que inventar, sino profundizar ese proceso. Entonces, pero fíjate, tú, pensando un poco en eso, aquí hay gobernadores que tienen altísimos niveles de popularidad, podría decir el caso de Enrique Fernando, tu hijo, pero el caso de Manuel Rosales, el caso de Enrique Mendoza, pero hay gobernadores, lo que es el pobre gobernador de Vargas, el gobernador de Cogede, el de Mérida, el de Trujillo, el de Táchira, esos tienen niveles de popularidad inferiores a 5%. O sea, no todos los gobernadores, por el hecho de haber sido elegidos popularmente, son populares. No, pero estoy hablando de escoger a cualquiera, pero ha tenido muy buenos gobernadores. La camada que me tocó a mí, estaba Andrés Velázquez, estaba Osvaldo Respaz, estaba Carlos Tablante, habían un número de personalidades, estaba Mariano Navarro en Lara, estaba Guillermo Cal, que ahora vuelve a estar, o sea, personas realmente que lo hicieron bien y han hecho su trabajo. Entonces, ¿y en qué se diferencia esa revolución de la revolución de los militares golpistas? Bueno, porque vamos a hacer esto y después regreso a lo que pues, tú me preguntaste sobre las medidas que habría que tomar. Se diferencia en lo siguiente, la que se incubó en los cuarteles es por fuerza de la psicología militar centralizadora, autoritaria,
tiene una fuerte tendencia a la violencia en el lenguaje y en la violencia en las ejecutorias. No tiene experiencia administrativa, no acepta ni reconoce las virtudes de la sociedad civil. Hay una visión de cuartel prácticamente en lo que tenemos. En cambio, la otra... Es que los golpistas son superiores, ellos saben más que todo el mundo. Yo te aviso. Entonces, la otra revolución es revolución de los vecinos y la sociedad civil, porque todo este movimiento que nos lleva a la descentralización nace a partir de los años 70, a la luz del sol, cuando empezamos a protestar en el momento en que se empezaron a deteriorar terriblemente todos los servicios en el país. Había una administración centralizada en Caracas, los gobernadores los nombraba el presidente por recomendación del partido, los alcaldes los nombraba el Centro de Acción Democrática o el Comité Nacional de COPEI, o sea, no había representatividad y la gente dijo de repente, basta, y Caracas, seguir el ejemplo que Caracas dio, el Caracazo de 1989, sacudió los cimientos de la sociedad venezolana y ese año se eligen los gobernadores y el 1 de enero comienza la ley orgánica de descentralización. Y por cierto, casi todos los gobernadores fuimos reelectos y por márgenes altísimos. Yo casi logré 3/4 partes de los votos. En el año 92, el mismo año en que surgen las azonadas militares, nosotros fuimos reelectos con una mayoría tremenda. Bueno, esa revolución nos lleva a un par de cosas que son bien importantes. Primero, que hay que reconocer el rol de la sociedad civil y que hay que aprovechar todos los talentos y capacidades que allí hay. Segundo, que el Estado no termina en los confines del gobierno, sino que hay que fraguar alianzas horizontales para aprovechar, como hacen las empresas privadas, por outsourcing, aprovechar cosas que se pueden hacer mejor en el sector privado que se pueden hacer en el sector público. Por ejemplo, el sistema de correo o el sistema carcelario venezolano. En manos privadas tendría el mismo control del Ejecutivo, pero podría funcionar mucho pero mejor. este gobierno ha hecho mucho outsourcing. La DICIP se la entregaron a los cubanos, la importación de alimentos se la encargaron a los cubanos, la alfabetización se la encargaron a los cubanos. Es verdad, pero también lo están exagerando para generar esa paranoia y todo el mundo ve cubano hasta la sopa. Nosotros que hemos tenido en Carabobo entrenadores deportivos cubanos, sabemos que todos se quedan en Venezuela. Eso no quieren regresar al mar de la felicidad. Claro, eso conocen lo que pasó allá, que se van ahí, pero si acaso regresa alguno es porque dejó algún familiar muy querido atrás. La mayoría se casa con venezolanas y ya no quieren volver. Entonces poco es cubano. ¿Qué comunismo ni qué comunismo? A la hora que encuentran que aquí se puede comer, que aquí se puede vivir decentemente, se van a quedar acá. Habrá uno que otro. Entonces, tú preguntas a qué haría un gobierno. Bueno, la diferencia. O sea, ¿cuál es el país que va a encontrar? Bueno, pero ese país, la diferencia de la revolución es que un líder de este movimiento no es una persona que siente que Venezuela es un cuartel, es una persona que entiende que el presidente, sin renunciar a la primacía del Estado, tiene que ser como un director de orquesta, tiene que orquestar voluntades para poder aprovechar tanto lo que tiene adentro del gobierno, donde debe traer las mejores facultades, como la gente que está más allá del gobierno y que puede hacer grandes aportes, entre ellos los medios de comunicación. En esa orquesta me da la impresión de que tú estás excluyendo a Acción Democrática y a COPEI de esa orquesta. No, yo todavía tengo la esperanza que ellos van a aprender a orquestar. Porque aquí hay una tendencia, fíjate, centralista militarista en el país. Luego hay una tendencia centralista civilista. Y nosotros somos de la tendencia descentralizadora civilista. O sea que tenemos puntos de coincidencia, pero también tenemos diferencias importantes. Y eso, bueno, ellos tendrán que aprenderla porque el mundo de hoy no es el mundo de cuando nació Acción Democrática y cuando nació COPEI, que hicieron, por cierto, grandísimos aportes a la evolución democrática del país, y eso hay que reconocérselo. Pero ellos no supieron adaptarse a este surgimiento de la sociedad civil. La gente quizás no lo sabe, pero yo que me la paso metido en los barrios y he metido mucha gente, voluntarios, para estudiar el fenómeno venezolano, he encontrado que en cada comunidad, y una comunidad en Venezuela no tiene más de 1.500 a 2.000 personas en promedio, hay por lo menos 6 o 7 expresiones distintas de la sociedad civil. Asombroso, uno cada 200 habitantes.
Mira, tienes la asociación de vecinos, tienes las comunidades educativas, tienes la junta sociosanitaria, tienes el comité deportivo, tienes la asociación cultural, tienes el club de mujeres, tienes los séptimos adventistas o los evangélicos. Mira, tú tienes por lo menos 7 organizaciones. Claro, cuando eso ocurrió y las bases de los partidos tradicionales quisieron machorrearlo, incluso escoger sus reinas de belleza, bueno, hubo una rebelión y ahí se produce el divorcio que hay. Pero yo creo que hay que tener esperanza en que Acción Democrática y COPEI comenzarán a transitar ese camino, y creo que algunos ya han comenzado a transitarlo. Pero ahora me preguntaba sobre qué hay que hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer, por supuesto, es restablecer la confianza nacional e internacional para que haya mucha inversión, porque no podemos con este desempleo espantoso descuidar la necesidad de que venga la empresa privada y que se hagan inversiones de toda naturaleza para generar empleo y para estimular el turismo y la construcción, que son elementos que generan mano de obra aceleradamente. Pero un segundo paso, que es una diferencia muy grande. Después ahorita vamos a hablar de la palabra unidad, que es una palabra que ha sido utilizada y manipulada, ¿no? Por ejemplo, aquí en Caracas, y digo Caracas porque Caracas es la peor víctima, la víctima más aguda del centralismo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí están en Caracas, los cogollos están en Caracas. Hay quienes sienten que la unidad, un gobierno de unidad nacional, es un gobierno en el cual bueno, nos ponemos de acuerdo los jefes de los partidos y nos repartimos la cochina. La forma como nosotros concebimos la unidad es una unidad del presidente de la República con todos los gobernadores y alcaldes del país, que representan absolutamente todo el caleidoscopio de colores, de tendencias que tiene el país, para no solamente tener una unidad política, sino también para fraguar, para decidir programas específicos. Por ejemplo, la vivienda popular, vamos por ese camino, por la desmarginalización y acabar las condiciones de marginalidad, vamos por el camino de la educación. Y entonces el presidente, con esa gigantesca, no es una masa, pero ese sentido colectivo de líderes electos por voluntad popular, logra que la acción del poder central se multiplique cientos de veces y marchemos todos en una misma dirección, dándole quizás estímulos a quienes cumplan mejor que otros esa tarea. Claro, eso no descarta que hayan algunos acuerdos parlamentarios, que siempre es necesario, no es que los liderazgos nacionales hay que excluirlos, pero tenemos una idea diferente de lo que es unidad. Entonces yo diría que ese es el segundo paso, trabajar fraternalmente unidos con los... Y esto no son palabras. El 20 de diciembre del año 1989, unos 10 días antes de tomar posesión los primeros alcaldes, yo los invité a mi casa. Carabobo en aquel momento tenía 10 alcaldes, 6 eran ADECO, 3 eran masistas y 1 era independiente. Y a mí me había apoyado COPEI y el MAS, y algunos partidos pequeños. Bueno, firmamos un acuerdo, lo que es bueno para ti es bueno para mí. Aquí se acabaron los partidos, vamos a gobernar para todos. Y Marcel, mientras yo ganaba en algunos municipios de Carabobo, ganaba con el 70 y tanto %, los alcaldes ADECO, en este caso, estoy hablando del occidente de Carabobo, que tú lo conoces bien, Bejuma, Montalbán, específicamente eso, pero no, solamente Bejuma y Montalbán me refiero porque eran los ADECO, aunque no estoy seguro si el de Miranda también. Bueno, ellos fueron electos con más del 60% de los votos, o sea que la gente no es boba, la gente sabe cruzar. Y entonces cuando el gobernador y el alcalde trabajan con el presidente, eso lo premian. Entonces, ese es el tipo de alianza. Y por supuesto que hay un tercer paso que hay que hacerle frente, que es el problema de la seguridad, que comienza porque las Fuerzas Armadas regresen a ser Fuerzas Armadas y no repartidores de comida. Están vejando las Fuerzas Armadas, porque las policías nuestras sean depuradas, porque el proceso, porque el sistema judicial realmente castiga a los delincuentes y no los premie con la libertad. En fin, hay una serie de cosas que hay que hacer, pero algunas que hay que hacer de una vez. Pero mucha gente piensa que para que eso pueda ser posible, o sea, para que pueda celebrarse el referéndum constitucional y revocarle el mandato al presidente Chávez, es indispensable que la oposición se una. Y te ven a ti como el aguafiestas, el que no quiere participar en... El coco. Sí. Mira, es todo lo contrario. Quienes hemos participado en campañas presidenciales o en campañas regionales, sabemos que
la coordinadora no va a poder movilizar nada que no sea lo que logren ustedes los medios haciendo propaganda. Porque la organizadora no tiene una estructura en cada comunidad, lo que llaman los comités de base. Y si no son comités de base permanentes de los partidos, por lo menos son grupos electorales que están preparados para garantizar que cada persona tenga su cédula laminada, que no le haya cambiado el centro de votación, que sepa dónde votar y que los lleve a votar, porque el 70% de los venezolanos no tiene vehículo y mucha gente no tiene la manera de llegar, o tienen los muchachos en la casa, hay que buscar a alguien que se los cuide. Es esa gigantesca movilización, sin la cual no se logrará una victoria contundente, la que yo le estoy pidiendo a Acción Democrática que suma, que COPEI que la suma, que Primero Justicia la suma, que la suma el MAS, y la única manera que esa gente se va a entusiasmar es asumando candidaturas. Yo le digo, mira, pero láncense, los que quieran ser presidente, que como que no son ninguno, porque la verdad todavía no ha cantado ningún gallito por ahí. Cualquiera que tenga un candidato a gobernador o alcalde, yo le digo, mira, pero no se lancen, pero insinúense y díganse, tenemos que organizarnos porque después de esto viene la elección. ¿Tú sientes que la gente está buscando líderes? La gente está buscando líderes, la gente no sigue cosas, la gente no sigue organizaciones, la gente sigue a personas que encarnen lo que esa organización representa. Vamos a cumplir unos compromisos de regreso. Quisiera que conversáramos sobre este planteamiento. Yo estoy convencido de que para que haya elecciones, para que haya referéndum, es indispensable que preservemos la libertad de expresión. Y una de las razones por las cuales Fidel Castro ha podido perpetuarse durante más de 44 años en el poder de Cuba, a pesar de que él ha asumido en la más absoluta pobreza y miseria de todo tipo, es porque allá no hay medios de comunicación, allá no hay libertad de expresión, todo la controla el Estado. Yo me pregunto, es evidente que el gobierno tiene un proyecto de destrucción de los medios, está por todos los medios, los agrede físicamente, los agrede moralmente, los agrede judicialmente, los agrede económicamente, está tratando de pasar unas leyes ahora para controlarlo. Entonces, ¿serán posibles ese referéndum constitucional y la elección posterior si el gobierno logra aprobar la ley Mordaza o la ley de... todo ese paquete de más de 7 leyes que tiene en el Congreso? Ya regresamos. Hace un momento habíamos dejado pendiente una pregunta para el doctor Salas Romer, y ¿es posible tener elecciones, es posible tener referéndum sin libertad de expresión, con unos medios de comunicación doblegados como lo pretende el gobierno del teniente coronel Hugo Chávez? Imposible, Marcel. La libertad de expresión es consubstancial a la libertad misma. En el momento en que yo me imagino, el gobernador de Carabobo, le cierran aquellos portones, militares del otro lado. Si ustedes no hubieran estado allá, nadie lo habría sabido. Nadie se entera. Y te digo esto porque... Bueno, el atentado contra Marta Colomina, claro, si no hubiera habido medios que lo difundieran, nadie se entera. Y el golpetazo que me dieron a mí, ¿te acuerdas? Sí. Que por cierto, algunos canales tengo que reclamárselo. Lo utilizaron en la preventa y uno de ellos le metió hasta un ruido y pues, mi cabeza sonaba como un tambor. No, pero esas son evidencias de Puente Llaguno, aquellas imágenes de la gente disparando. Sin los medios de comunicación es imposible. Ahora, yo te voy a decir cuál es mi impresión. Yo creo que ni la ley para reformar el Tribunal Supremo de Justicia, ni la ley de contenido van a pasar. Pero tienen una mayoría en la Asamblea Nacional y además vemos que si alguno se medio descuida, le montan una persecución con amenazas a su vida, a sus bienes, a su familia. Bueno, pues yo creo que no pueden, por dos razones. Primero, porque no creo que tienen la mayoría. Y en segundo lugar, porque la reacción internacional, tanto a la intervención del Tribunal Supremo como a los medios, sería tan grande, sería una evidencia tan absolutamente... Ahora, a mí me sorprende que todavía hagan falta más evidencia. O sea, uno ve lo que pasó en PPTES, o sea, el saqueo que ha ocurrido en PPTES.
O sea, yo estaba el otro día revisando las cuentas nacionales y me di cuenta, primero, ni siquiera han publicado el balance de Petróleos de Venezuela todavía, ¿no? O sea, tienen 6 meses de atraso y todavía no hay balance. Pero después, de acuerdo a las cifras que ellos dan, estamos vendiendo 3 millones y pico de barriles diarios. Eso debería producir 2.000 y pico de millones de dólares mensuales. Uno va a las cuentas nacionales y encuentra con que se han perdido como 8.000 millones. Hay 8.000 millones de dólares que están desaparecidos. Entonces yo no sé si están en cuentas suizas de los jerarcas del régimen o si están en Cuba, no creo que estén hablan de Qatar. ¿Ah? De Qatar. Bueno, o están en Qatar o están dónde. Entonces, si son capaces de eso en un país que está sumido en la miseria, en el abandono, en la pobreza, han sido capaces de robarse más de 8.000 millones de dólares, le están entregando las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y la educación a los fidelistas, a los cubanos de Fidel. Entonces, ¿qué más evidencia? Yo me imagino, hubieran matado, bueno, Dios no lo quiera, un periodista, una cosa así, no va a pasar nada. O sea, ¿qué más? Bueno, el propio pasado de los señores. O sea, la acción criminal del 4 de febrero, del 27 de noviembre, los centenares de muertos que produjeron, que ni siquiera les quitan el sueño. Pero nada de eso va a ser investigado si nosotros no ganamos el referéndum y elegimos un presidente capaz de unir a los venezolanos. Y por eso es que aun cuando estas cosas te escuecen y me escuecen y nos afectan a todos, y estoy seguro que los que nos están viendo hoy están sintiendo exactamente lo mismo, tenemos que mordernos de alguna manera, claro, defender nuestra supervivencia, pero al mismo tiempo mordernos la lengua y decir, mira, es el referéndum, porque así es que lo vamos a ganar. Ahora, yo te decía... ¿Tú crees que si no hay referéndum habrá violencia? Si no hay referéndum, a partir del 19 de agosto, cada día que pase, el gobierno es menos legítimo. Y si lo corren mucho, esa ilegitimidad va a legitimar el tipo de acción que nosotros no queremos convalidar. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. En la medida que el gobierno trate de alejar el referéndum, ya está maniobrando con el asunto de y eso pudiera ser la salida que están buscando. Bueno, uno ve que están provocando a los militares. O sea, cuando el presidente de la República, además un teniente coronel, acepta que un sargento delante de él se refiera a Fidel Castro como su comandante en jefe, ¿a quién está ofendiendo? Está ofendiendo a las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Y eso fue deliberado. Eso fue en uno de esos shows televisivos que él monta, creo que el del domingo, que es una cosa toda preparada. O sea, eso fue hecho deliberadamente. Entonces, si el presidente, ¿para qué está provocando a las Fuerzas Armadas? Me lo está provocando para que asomen la cabeza los que están en desacuerdo con eso y poderlos sacar de las Fuerzas Armadas o no ascenderlos. O sea, otra es para exasperarlos, exacerbar su patriotismo, no sé, su rabia y ver si le tratan de tirar un golpe de Estado y entonces justificar ya No, yo creo que por ahí van los tiros, Marcelo. Y por eso a los pocos... ¿Tú crees que él está buscando un golpe? Sí, está buscando un golpe que lo puede dominar, una especie para de... él legitimarse. Legitimarse y terminar. ¿Y cómo hacemos para evitar ese golpe? Bueno, yo creo que si los que nos puedan estar oyendo, los oficiales, yo les pediría que tuvieran calma, paciencia. El arma del presidente es la violencia, la nuestra tiene que ser la paciencia. Esperar el momento. Ya en el 19 de agosto, cada día, ¿qué pasa? Va a ser como un goteo. Cada vez que caiga una gota, es menos legítimo el gobierno. Y llegará el momento que no será solamente ilegítimo, sino será ilegal. Y entonces se podrán justificar cualquier tipo de acción que no es la que nosotros queremos. Es una acción para la cual no tengo, en mi caso, ni vocación ni capacidad, pero es el espacio a lo cual conduciría esta maniobra para correrle a la fecha que él mismo señaló. ¿Cuántas veces nos dijo Chávez que era el 19 de agosto? Bueno, lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 72, lo dice. Y Jimmy Carter, ¿te acuerdas que le dio 19 de agosto, no tricks, ¿no? Nada de truco, ¿no?
Ahora, Marcel, yo quería volver un poquito Pero antes de eso, que quisiera hacerte una pregunta distinta. ¿Cómo te imaginas tú a Venezuela después de Chávez? O sea, ¿qué cosas te imaginas que pudieran ocurrir? Bueno, el próximo presidente va a ser un presidente tanto o más asediado que Betancourt. Va a tener muchas dificultades. Pero va a tener una ventaja que nace de la descentralización, de la capacidad, la posibilidad de trabajar con tantos gobernadores y alcaldes y darle al país un sentido de auténtica unidad, un sentido unitario y de dirección. Y yo me imagino un país que comenzará rápidamente a recuperarse si nosotros sabemos generar, como yo estoy seguro que lo podremos generar, confianza internacional, si elegimos, por supuesto, un presidente que tenga algunas cualidades, ¿no? Para que pueda ser respetado, y no solamente que sea respetado, sino que sea respetable. Ahora, justo antes del 19 de agosto, ¿no deben ocurrir las elecciones para gobernador y alcalde en todo el país? 19 de agosto. Sí, antes del 19 de agosto, o sea, en julio, agosto del año que viene, no Sí. tienen que ocurrir las elecciones para gobernadores y alcaldes. Es correcto. ¿Y cómo se van? Yo no he visto ningún preparativo para esas elecciones. No, ya se está moviendo. Sí. Yo al menos me encontré en Mérida, Acción Democrática, ya recogiendo su 1 por 10. En fin, yo creo que ya a raíz de ese llamado que nosotros hicimos a que los partidos comiencen a trabajar, algunos han comenzado a trabajar. ¿Y eso no distraerá la atención del tema del referéndum? No, porque está trabajando, tú tienes que llevar a la gente a votar. Esa es la virtud de las grandes maquinarias partidistas, y Acción Democrática nadie niega que tenga fuerza. Yo lo único que diría que en vez de llamarlo el A de caso, lo llamemos, vamos a recoger, porque esta es una elección del pueblo. El pueblo va a decidir, no importa cuál sea su color, ir a una elección para escoger un nuevo presidente. Y ese presidente no va a ser el que sea capaz de desunir, sino que el que sea capaz de unir, en los términos, por cierto, de aquel mensaje mío que se ha hecho famoso del Ateneo de Caracas. Pero yo quería agregar una cosita, Marcel, que es la siguiente. ¿Por qué tú tienes que asomar tu candidatura? Sugerirla, insinuarla. Porque también el país tiene derecho a conocer cuál es el país que vamos a construir, a dibujarse lo que vamos a construir después. En el caso nuestro, tenemos tantos proyectos, no solamente para hacerlo nosotros, si el pueblo venezolano nos llama, sino para ponerlo a la orden de cualquier presidente, así como le pusimos el programa Unidos por tu Casa, antes de que saliera en Carabobo, se lo entregamos a Ignacio Arcaya, ministro de Relaciones Interiores, en el momento que se produce la tragedia de Vargas, porque pensamos que más que ganarnos los méritos nosotros, era importante que el país tuviera una respuesta. ¿En qué consistía ese proyecto? Bueno, el proyecto Unidos por tu Casa es un proyecto de autoconstrucción, el cual el gobierno entrega los materiales de una manera dosificada, los vecinos por Callapa hacen su propia vivienda, y allá en Carabobo se han construido como 15 o 18 mil viviendas de ese tipo. ¿Y por qué lo rechazó el gobierno? No, creo que ni siquiera lo tomaron en cuenta. Como pasó con la ayuda americana. Sí, bueno, no sé, no quisiera llegar más allá porque no sé qué hizo Ignacio, ¿no?, en ese momento. Pero ¿a dónde voy? Caracas debe recordar que yo presenté el proyecto Alfa. Y la idea es es humanizar los cerros de Caracas, es construir 30 grandes centros comunitarios con grama, en los cerros, con grama para las actividades deportivas, para la recreación, con escuelas, con pequeños cuarteles de policía, con prefectura, con iglesia, con pequeños centros comerciales. De manera que los cerros, en vez de convertirse en cuestiones impenetrables, fluyan no hacia abajo, sino hacia arriba. Incluso estaban ya diseñados conceptualmente los puestos donde aterrizarían los helicópteros para casos de emergencia médica. También no mencioné la medicatura. Inmensos tanques de agua subterráneas para surtir de agua a todas esas barriadas populares. O sea, en lugar de tratar de rescatar los cerros de abajo hacia arriba, y de que la vida de los cerros sea de arriba hacia abajo, y rescatarlos de arriba hacia abajo. Claro, porque es hacia arriba donde se esconde el malandraje, porque ahí solamente llegan ellos. Todo lo contrario, tenemos que cambiar la orientación de la vida comunitaria, que además no existe allí.
La gente recuerda los teleféricos. Creo que un candidato dijo que yo estaba haciendo un Coney Island. Bueno, mira, la imaginación conduce a soluciones así. Ahora, frente a tantas dificultades, ¿por qué quieres ser presidente? Porque yo soy un bombero que no le puede decir no a un incendio. Yo a veces le digo a la gente, cuando un bombero no puede decidir cuando hay un incendio, un médico no puede decidir cuando hay un enfermo grave que lo necesita. Yo me imagino a aquellos muchachos, los bomberos de Nueva York, cuando se produce ese espantoso ataque a las Torres Gemelas, y ellos sabían el peligro que corrían, y sin embargo subieron aquello para tratar de apagar el incendio. O sea que tú no puedes tener, y eso es lo que a mí me preocupa, que no aparecen otros, Marcelo. Y uno tiene que sincerar este juego. La gente quiere saber quiénes tienen el Guáramo, pero con el Guáramo tienen que tener un poquito de conocimiento y de experiencia y de capacidad de unificar un país que va a quedar profundamente dividido para enfrentarse a ese reto de en 2 años darle una media vuelta, compensar a mejorar el país y enfrentarse inmediatamente después a una elección. Tú hablas mucho de unir a un país dividido. ¿Eso incluye el chavismo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo visualizas tú esa reunificación de Venezuela con los sectores chavistas? Mira, yo creo que simplemente gobernando sin aceptar colores partidistas. Así goberné yo en Carabobo. Carabobo era un estado muy partidizado. Incorporé a los dirigentes de distintas toldas que tenían ciertas cualidades, a que fueran prefectos o que asumieran responsabilidades, no como cuotas partidistas, sino simplemente dándole participación a la gente que realmente tiene una vocación comunitaria. Y por esa vía se fue logrando un ambiente que permite, cuando tú entiendes que tu gobierno no gobierna para su facción, sino que gobierna para todos, poco a poco esas cosas se van resolviendo. Por supuesto que aquí habrá que sacar nuevamente una ley tipo contra vagos y maleantes, o sobre vagos y maleantes, que una ley de muchos años, que todos sabemos que era teóricamente inconstitucional, pero que me permitía controlar a los malandros en los barrios. Hoy en día, con la situación gravísima que hay en los barrios populares, no solamente de Caracas, de todo el país, con los muchachos vendiendo drogas, con individuos desadaptados, nosotros tenemos que ponerle orden a aquellos en lugar de hacer lo que ha estado haciendo este gobierno. ¿Qué ha estado haciendo este gobierno? Bueno, dándole un sueldito para que se mantengan echando varilla en distintos momentos, ¿no? Entonces, este gobierno estaba armando delincuentes. Sí, si no los ha estado armando, por lo menos los ha estado subsidiando para que sirvan de barrera de amenaza, de amedrentamiento para la población. Entonces nosotros tenemos que cambiar, porque eso hay que poner orden, Marcelo. Caracas tiene que ser una ciudad hermosa, esta es la cuna de la libertad de América, y mira cómo la tenemos convertido en una posilga, ¿no? Sí. Y es algo... Un basurero, bueno, pero tú tienes que tener amor. Me decían que incluso Miraflores está convertido en una cosa espantosa. Yo tengo mucho tiempo que no voy. Bueno, pero me lo contó alguien que tuvo que ir allá anoche, y me dice, Enrique, tú no tienes idea de lo que está pasando en Miraflores. Miraflores está, que parece una cosa. Y uno tiene idea de eso. Bueno, y Pepetesa no parece una posilga también. No sé, yo no he estado allá, Marcelo. Y los hospitales. Tú no has estado en Miraflores y yo no he estado en PPT. Y los hospitales y las escuelas, todo el país está vuelto un desastre. Pero como uno ha sido gobernador y ha visto una transformación total, como yo sé que en la maternidad del sur de Carabobo, por ejemplo, los médicos cumplen religiosamente el horario y las madres son atendidas con un amor increíble, e incluso se les da una canastilla, incluso se les lleva hasta su casa después que dan a luz. Como yo conozco el servicio de atención de emergencia que tiene Carabobo por control satelital, que maneja 1,5 millones de casos de emergencia al año de forma absolutamente gratuita. Como he visto en los milagros que hemos logrado en el deporte. Tú sabes que casi 35% de las medallas de oro que cosecha Venezuela salen de deportistas carabobeños, y eso no tiene nada que ver con que los carabobeños sean superiores a otros. Eso tiene que ver con despartidizar el deporte. ¿Y esa experiencia de Carabobo tú crees que es exportable al resto de Venezuela? Algún día, yo una vez decía, el hombre que cambió a Carabobo unificará a Venezuela. Eso suena como muy electoral. Pero sí esa experiencia y la experiencia de otros estados
que han tenido digamos, la iniciativa para despartidizar, porque tú tienes hay 3D y ahora hay una cuarta. Primero tienes que descentralizar para que la autoridad esté más cerca del pueblo. Después tienes que despartidizar para que el gobierno sea para todos y no solamente para los tuyos. Luego tienes que desmarginalizar porque la gente que vive en condiciones de supervivencia, no tienes agua, no tienes cloaca, no tienes calle, no tienes nada, lógicamente no puede aportar. Somos como un país hemipléjico en que la mitad funciona y la otra tiene que a duras penas sobrevivir. Y el recurso humano, todos sabemos que en esta era de las comunicaciones es el recurso más importante del país. Tenemos que superarla. Y eso ha sido superado en gran medida en el estado Carabobo, en algunos estados a medio, en otros no ha sido superado en absoluto. Pero hay una cuarta, tenemos que despolarizar el país. Y si pudiera dar un mensaje, ya que estamos terminando, a los venezolanos, es que cada vez que nos provoque salir a la calle a protestar, cada vez que nos llamen a una marcha o que nos quieran angustiar con aquello de que los cubanos se nos están infiltrando, que recordemos que la única manera de salir de esto y de poder mañana, mirando hacia atrás, decir, caramba, pudimos evitar la suerte de convertirnos en una Cuba, y ese espíritu libertario del venezolano y ese sentimiento democrático floreció. La única manera que eso ocurra es ganando el referéndum. Y el referéndum no se va a ganar hasta tanto hagamos una de dos cosas, o hagamos dos cosas. La primera, eliminar el circo. El país no necesita circo, ni del gobierno ni de la oposición. Tenemos que concentrarnos, cada fuerza política, en hacer nuestro 1x10, nuestro patrón electoral, garantizar que la gente tenga cédula laminada, que sepa dónde debe votar, para que concurra todos aquellos venezolanos que quieren una salida de paz. Y lo segundo que tenemos que hacer es comenzar a dibujar ese país que vamos a construir entre todos. Yo puedo garantizarte, Marcel, que hay una Venezuela posible porque la he vivido, porque la hemos construido en pequeño, en un estado Carabobo, con venezolanos, igual que los que existen en cualquier parte del mundo, y que si nosotros tenemos esa fuerza, no hay nada que nos detenga, y Venezuela, en lugar de ir hacia el tercer mundo, va a ser muy pronto un país de primer mundo. Ojalá que Dios te oiga. Para terminar, ¿qué mensaje le enviarías a Frijolito ahora que se le metió en el cuarto a Chávez? Bueno, que se prepare, que deje la novia, porque hay que ensillar. Bueno, muchas gracias, amigos, por su atención. Los espero el próximo domingo a esta misma hora.